Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí. Cuando lo tiene, póngase de pie. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie. Amén. Si no tiene Biblia, póngase al lado de alguien que tenga. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y su enigma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Señor mi Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios de los cielos, que seas tú el que hable en esta hora a través, oh Dios de los cielos, de mi persona, en el nombre de Jesús. Glorifícate en este lugar, Señor, trayendo instrucción, Dios, como dice tu palabra, enseñanza, doctrina, porque tu palabra, oh Dios de los cielos, es fiel y es digna de ser recibida por todos. Glorifícate, Señor, en este lugar, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Yo quiero que nos quedemos quietecitos, sentaditos en nuestros asientos, escuchando la enseñanza. Igual con los niños, ¿sí? En todas estas semanas, en estas últimas semanas, a mí me preocupa ver en la iglesia. Yo le hablaba a las hermanas el miércoles que el Señor había estado hablando mi vida en varias semanas, hablando de la prudencia y de lo sensato, hablándome de lo que es vil, de lo que es santo, hablándome de que uno puede estar en la iglesia, pero ser una persona que no se ha convertido al Señor. Uno puede estar en la iglesia y ser una persona insensata. Y Dios me ponía a meditar en ello. Porque yo veo personas que ellos piensan que todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Yo hablaba con un pastor y decía, esa señora pareciera que nunca ha conocido a Dios. Y yo le dije, pero es que ella nunca ha conocido a Dios. Ella solamente iba a la iglesia. Y es que vemos cantidad de gente yendo a la iglesia porque pareciera que ahora es moda.
moda ser cristiano. Aún los cantantes ya han visto dentro de la iglesia un mercado para ellos. Entonces no quiere decir que todo el que venga a la iglesia es una persona que está enteramente convertida a Jesucristo. ¿Y en qué puedo yo basar esto que le estoy diciendo en este momento? En lo que dice el Señor en su palabra, que el que escucha sus palabras y las pone por obra, le comparará a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero también pone el ejemplo de que el que escucha sus palabras y no las pone por obra, entonces lo comparará a una persona que hizo su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, las lluvias, y fue grande su ruina. Entonces vemos cada día, viendo situaciones y viendo cosas en los hermanos de la iglesia. Y la gente se pregunta, ay, ¿será que Dios estaba con ellos? ¿Será que Dios está con esa persona? ¿Dónde estaba Dios cuando le ocurrió tal cosa? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? Y son preguntas que se hacen las personas. ¿Por qué, Señor, pasa esto? La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso en este día, hermano, yo quiero exhortarte para que así como dice la palabra, nosotros busquemos la sabiduría de Dios que viene con el temor a Jehová. Porque muchos conocemos este texto, principalmente el versículo 7, pero yo veo que las personas solamente mencionan la parte A y se olvidan de la B. La parte A dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y lo dejan hasta allí. Pero el verso sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Usted ha visto gente que usted la aconseja y la gente se queda viendo así como el himno. Usted ha visto gente que usted lo aconseja y ellos no les interesa lo que usted está hablando. Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El libro de Proverbios también dice, si me buscares como a plata, si buscaras la sabiduría como plata, si buscaras a Dios, así como buscas otras cosas que están llenando tu vida más que Dios. Y estamos viendo personas en la iglesia que de un 100% solamente buscan un 10% a Dios. Y entonces luego quieren que Dios haga milagros, que Dios obre a favor de ellos. Y que Dios claro, haga cosas que ellos no pueden hacer. Porque eso es lo que nosotros esperamos de Dios, que haga lo que nosotros no podemos hacer.
Esa es la introducción. Pero yo quiero también, hermanos, tocar 3 puntos en esta noche. Toda persona debe tener temor a Dios para tener sabiduría. Hay cosas que en la vida cotidiana nos salen mal por no haberle pedido dirección a Dios. Porque si se lo hubiéramos pedido, no hubiera pasado de ese modo. Si usted mira allá, cuando Dios le dijo a Israel que hiciera un arca, el pueblo de Israel estaba seguro de que la presencia de Dios estaba con ellos cuando estaba el arca. Para ellos el arca era una garantía de que Dios estaba con ellos, porque era algo que ellos podían ver. A veces el arca le era robada y ellos decían: no está la presencia de Dios con nosotros. Una vez se llevaron el arca y ese pueblo estaba siendo bendecido por tener el arca. Y el Señor le estaba dando a entender: no estoy con ustedes, estoy molesto. Israel ha pecado en contra mía. Y Israel vivía un ciclo de pecado. ¿Qué hacía Israel? Pecaba contra Dios. Luego venía la consecuencia. Luego el arrepentimiento. Y después venía la misericordia de Dios. Y era un ciclo que vivía Israel. Pecado contra Dios. Consecuencia. Arrepentimiento, misericordia. Pecado contra Dios. Arrepentimiento. ¿Qué sigue? Y es un ciclo. Y es un ciclo hasta que se acaba la misericordia. Hasta que se acaba. Sansón se acostaba con la filistea porque le gustaba más la filistea. Y él no se daba cuenta por andar en pecado, porque el pecado te ciega. Y cuando estás en pecado, ahí no hay temor de Jehová. Y Sansón estaba con la filistea y la filistea: dime tu fuerza, dime a qué viene tu fuerza, a qué viene tu fuerza. Y Sansón la engañó. Le dijo: si me atan con esto, lo otro. Y la mujer, cuando ya venían los filisteos por acá, y que: Sansón, los filisteos contra ti. Pero él había engañado. Y Sansón se zafó porque lo había engañado. Luego viene Dalila y ella hizo y dio hasta que Sansón le dijo a qué venía su fuerza. Si le cortaban el cabello. ¿Y qué hicieron? Sansón decía en su mente, tal vez en su corazón: Dios me va a librar de nuevo. Pero cuando dijeron: Sansón, los filisteos contra ti, Sansón no pudo escapar de los filisteos. Porque es que la misericordia llega hasta cierto punto. Señor te perdona. Señor te perdona. Pero la misericordia tiene un límite. Porque todos aquí tenemos un tiempo de vida. Nosotros no sabemos cuál es.
Dígale al que está a su lado, por eso es mejor temer a Jehová. Y los filisteos tomaron a Sansón y se lo llevaron. Y usted sabe lo que sigue, ¿verdad? A veces siendo cristianos, sin el temor a Dios, pegamos mentira. ¿Eso es así? Sí, es así. Ay, Señor, perdóname, que sea una mentirita blanca. Ay, el Señor y yo nos entendemos aquí. Y vuelve mañana y te preguntan, y de nuevo pegan mentira. Señor, tú y yo y tú. No hay temor de Jehová. Tampoco va a haber sabiduría. Cuando nosotros irrespetamos las autoridades, ahí no hay temor de Dios. Tampoco hay sabiduría. Porque la palabra del Señor dice que al que resiste la autoridad, a Dios resiste. Cuando estamos en la iglesia y nos preguntan, como cuando le preguntaron a Pedro, ¿tú eres de ellos? Tú vas a la iglesia, tú eres de la iglesia, tú eres cristiano. No, yo a veces voy. Ahí no hay temor de Dios, estás negando a Jesucristo. Hay que tener temor de Jehová, dile al que está a tu lado. Temor de Dios. Temor de Dios. Cuando estamos haciendo algo donde no está nadie, nadie nos ve, pero hay alguien que sí te ve. Haciendo cosas que no debes, allí está Dios, esperando que te arrepientas y te pueda alcanzar la misericordia y no el pecado. Cuando nuestro comportamiento no muestra el fruto del Espíritu Santo, sino que mostramos un carácter lleno de ira, de enojo, porque aquí en la iglesia todos somos cristianos, pero que no vayan a ver la casa. No hay temor de Dios. Cuando siendo cristianos decimos palabras obscenas, y la palabra dice que por cada palabra corrompida darás cuenta a Dios. Cuando en vez de leer la Biblia para que aprendas más, te la pasas viendo televisión y viendo cosas que no edifican. ¿Y cuál es el pecado, pastora? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Cuando conversas más con gente mundana
Dice la palabra, las malas conversaciones corrompen la buena conducta. Una buena conducta la tiene una persona que vive en el temor de Jehová. Miren, yo me pregunto, ¿por qué aquí en Panamá y por causa de las leyes a los jóvenes se les ha dado como muchas alas? Y yo pregunto, ¿por qué no les recuerdan las consecuencias que tienen a causa de su comportamiento? Y usted sabe por qué. Hay que estar soportando chiquillos malcriados de casa, porque es que en la casa no se está haciendo el trabajo. En estos días yo iba pasando por mi casa y a un vecino, el vecino dejó la llave pegada en la rejilla. Y en ese lugar, que es una vereda que pasa así, allí en ese lugar, en este lado, siempre hay unos maleantes que se ponen allí a robarle a las personas en la madrugada y en la noche, en ese lugar. Y la casa que está aquí, el vecino dejó la llave pegada afuera. Entonces yo llamo al vecinito, porque no había nadie adulto, solo había un niño allí. Un niño no, un adolescente. Él tiene como 13 años. Entonces yo le digo, oye, tu mamá, tu abuela, no está. Ven acá, mira. El vecino dejó la llave pegada ahí. Coge la llave y guárdasela para cuando él venga. Pero cuando yo me viro así para caminar, yo le veo la cara al niño, como que se le prendió un foco acá arriba. Usted conoce a la gente como cuando idea, como que tiene una idea, y después mira al otro niño que está, como se dice, parqueando allá, y yo le veo la cara, y yo le digo, ven acá. Ven acá. Y yo le dije, la llave se la guardas al vecino cuando venga. Y deja de estar inventando que vas a llamar muchachito de allá para meterte en la casa. Porque si tú te metes en la casa y el vecino te encuentra, tú vas preso. Cuando yo le digo que va preso es... Y allí yo recibí una enseñanza. Yo digo, es que a las personas no se le está diciendo las consecuencias que va a tener a causa de su pecado. Pero es que si en la casa no hay nadie que tiene el temor de Jehová, entonces todos en esa casa para abajo van a crecer sin temor a Jehová. Y por eso es que estamos viendo todas estas cosas. Hay que tener temor de Jehová. ¿Cómo yo consigo temor a Jehová? Cuando eres instruido en su palabra. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Una vez nosotros conocemos a Dios, nuestra vida no puede seguir igual. Debe haber un cambio en nuestra vida. Si nosotros logramos que un pecador cambie la dirección de su vida y esa alma no se vaya al infierno, sino que sea recibida allá por Jesucristo, nosotros vamos a cubrir multitud de pecados y ganaremos un alma para el Señor. Pero ya la gente no quiere ganar
La gente quiere ganar plata. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y hoy estamos hablando de la sabiduría. El que gana almas es sabio. Pero pareciera que ya no es importante ganarse un alma. Tenemos que volver a la senda antigua, a lo que le agrada a Dios. La sabiduría empieza con el temor a Jehová. Si tú guardas sus mandamientos, y eso es lo que Dios dice, siempre que Él le hablaba a Israel, Él le decía: si guardas mis mandamientos, si guardas mis preceptos, entonces yo te bendeciré. Pero andamos buscando primeramente la bendición, en vez de buscar al Dios que da la bendición. Venimos a la iglesia esperando que Dios supla una necesidad. Venimos a la iglesia esperando que Dios haga ese milagro. Y si Dios no lo hace, entonces Dios es malo. Pero no vemos lo que nosotros hemos estado haciendo con Dios. Es importante que meditemos en nuestro camino y que veamos cómo estamos andando. Porque nosotros no podemos engañar a Dios. Hoy conversábamos de que en algunos países, porque aquí quieren aprobar lo de la ley que le da reconocimiento al matrimonio gay, y ellos hablan de discriminación. Y si hay personas en este mundo que han sido discriminadas, esos son los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Discriminados tanto que en otros países se están matando a aquella persona que niegue la fe del Islam y se convierta al cristianismo. Allá en África le han estado preguntando a aquellas personas que son autoridades de los estados, de los organismos internacionales, que por qué no meten su mano para que ya no maten más cristianos. Ellos hasta el día de hoy no han contestado. Sabemos que la palabra tiene que cumplirse también. Pero decían unos, dijo un pastor, que ellos no se iban a dejar matar, que ellos se iban a armar, ellos iban a tomar armas, y que el que viniera a matarlos, ellos se iban a defender, olvidándose de la palabra que dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos, y aquel que derramará sangre, por el hombre su sangre será derramada. Probablemente si quieran matarte a alguno de ellos, pueda que mate a alguien antes que lo maten, pero igual esa persona va a morir. Pero ¿qué pasó con el homicidio que cometió? No entra. Entonces el diablo está haciendo a algunas personas olvidarse de la palabra de Dios para que no pueda alcanzar el galardón que Dios tiene para ellos en el cielo. ¿Y de qué vale que tú hayas vivido 20, 30, 40 años guardándote para Dios, para que ahora tú defiendas tu vida, te conviertas en un homicida y los homicidas
propia. Pero si tú matas a alguien con premeditación, tú te estás convirtiendo en un homicida. Ellos están pensando más en su vida que en el amor que le tienen a Dios. Porque es que si Dios, el Señor Jesucristo, hubiera dicho, como le dijo Pedro, esto no te acontezca, Señor, porque el Señor estaba hablando de su muerte, entonces nosotros no hubiéramos tenido ninguna salvación. Hubiéramos todavía estado muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Yo les puedo mencionar algunos nombres de personajes en la Biblia estando en el pueblo de Dios y no vivieron conforme a su palabra. Uno de ellos era Acab. Acab era un rey carnal, era el rey de Israel. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto no va a importar si tú eres un levita, si tú eres un pastor, si tú eres un apóstol. Si tú te olvidas de la palabra de Dios, probablemente Dios también se va a olvidar de ti. Y él, siendo del pueblo de Israel, se casó con Jezabel. Y Jezabel era una demonia que ella no adoraba a Dios. Ella adoraba a Baal. Y así hay gente en la iglesia. Vienen a la iglesia, pero ellos creen en Justin Bieber. Ese es su ídolo. Ellos vienen a la iglesia, pero por allá se andan persinando todavía. Vienen a la iglesia y no andan en la voluntad de Dios, sino en sus propios caminos. Así era acá. Dice que él era carnal. Las cosas de Dios para él no tenían ninguna importancia. Había un profeta que lo reprendía, pero a él no le gustaba ese profeta. Cuando venía Josafat, porque Josafat y él eran muy amigos, entonces venía Josafat y acá tenía el pocotón de profetas que profetizaban como a él le gustaba. Y ellos iban a salir a una guerra. Y dice Josafat, no hay que consultar a Dios, porque es que si tú temes a Dios, cada vez que tú vayas a hacer algo, tú vas a consultar a Dios primero, para que eso te salga bien. Y acá dice, llamen a los profetas. Vinieron los profetas y venían los profetas y tenían cuernos y todo, haciendo así: va a agarrar acá a sus enemigos, Israel va a hacer esto y lo otro. Pero Josafat, como era temeroso de Dios y tenía discernimiento, porque acá se lo presentó, estos son profetas, pero Josafat tenía discernimiento porque él tenía temor de Dios. Y Josafat dijo, pero no hay profeta de Jehová aquí. Entonces vino el profeta del Señor y le dijo, ¿cómo me voy a ir en la batalla? Ay, bien te va a ir. Estoy parafraseando. Y acá le dio una bofetada. Dime lo que dice. Porque es que él tenía profetas que le hablaban según lo que él quería. Y así hay gente que si no le profetiza bien, ellos se ponen bravos.
según ellos. Y cuando el verdadero profeta vino, Micaías, cuando le dijeron, di lo que dice el Señor, él dijo, veo a Israel como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque Acán iba a ser muerto ese día. Y lo encerraron. Pero él le dijo lo que Dios le había dicho. Y acá se fue a la guerra disfrazado. Se fue disfrazado acá. Para que no lo reconocieran la otra ciudad, el otro campamento. Para que no lo reconocieran. Se fue disfrazado. Y usted sabe, estaban buscando al rey de Israel y no lo encontraban. Agarraron a Josafat y dijeron, no, este no es el rey de Israel. Pero dice que un arquero agarró y tiró la flecha como fuera. Como sea la tiró. Y esa flecha dice que en una rendijita aquí, o sea, acá estaba todo cubierto. En la rendijita esa que tenía aquí, allí se le metió la flecha. Es como el cuento que uno oye por ahí, que si no encuentro a Wenceslao o algo así, me llevo a Coco Pelado. Porque estaban buscando un hombre y el hombre se cocoboleó todo para que no lo consiguiera. Pero dice el otro, como no encuentro a este, me llevo al cocobolo este, y era él mismo. Wenceslao era, ¿cómo que se llamaba el hombre? Como no encuentro a Wenceslao, me llevo a Coco Pelado y se llevó al mismo. Y así mismo él, acá disfrazado, pensando, ¿cuántas veces te has escondido para no pagar? ¿Cuántas cosas has hecho? Así medio. Hay que tener temor de Dios. Y acá murió. Y quedó, como había dicho el profeta Israel, como ovejas que no tienen pastor. Otra persona que era una insensata era Saúl. Fue escogido entre el pueblo de Israel otro rey. Pues eso no tiene que ver con cargo. Eso va a ser de ti como persona, va a depender de ti. Y Saúl no fue desechado por una cosa que hizo. Saúl hizo varias cosas. Saúl desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, mata a Amalek, porque ellos obstruyeron al pueblo de Israel cuando estaba huyendo de Egipto. Y Saúl dice, me voy a guardar. Ay, voy a guardar esto para Dios. Yo veía, usted sabe que cuando uno lee la Biblia y ve las películas y todas esas cosas que dan de la Biblia, uno se ilustra. Y yo veía a Saúl en lo que estaba viendo allí la película. Era una animación. Y yo veía a Saúl como una persona falta de carácter. Sin temor de Dios. Falta de carácter y sin temor a Dios. Dios le dijo una cosa y él hizo otra. Dice, voy a ofrecerle esto a Dios. Dios no le había pedido sacrificio a él. Luego se vistió con el efod, y el efod solamente lo usaban los sacerdotes.
Cuando tú quieres hacer algo que no te corresponde a ti hacerlo, ya sea en tu casa. Hay mujeres que quieren hacer las cosas que le corresponde hacer a los hombres. Hay cosas que le corresponde solo hacer a los hombres. Y hay mujeres que quieren jugar ese papel y quieren ser hombres ellas. Saúl quiso ser sacerdote. Él no era sacerdote. Él era rey solamente. Pecó contra Dios. Porque se vistió de sacerdote y él no era. Cuando queremos tomar, tú no eres líder y quieres ser líder. Y Dios no te ha puesto en eso todavía. Cuando tú quieres mandar. Y como decía el otro, no manda pero ni en su casa. ¡Qué pena! Había un hombre que lo llevaba un taxi y el hombre le dice, espérate que voy a ir a buscar la plata. Lo dejó en la casa y fue a buscar la plata, y cuando el taxista está parqueado ahí, la mujer sale con esta boca a decirle al hombre, ponga no sé cuánto. Cuando vino el hombre para el taxi, quería salirle con grosería al del taxi. ¿Y el del taxi qué? Mira, a mí tú no me vengas a decir nada que tú no mandas ni en tu casa. Y así hay gente. No manda pero ni en la casa. Dios tenga misericordia. Dios no ha dado autoridad. Pero la autoridad que te toca. Amados, hay que tener temor de Dios. Mató a los sacerdotes de Jehová. Porque los sacerdotes escondieron a David cuando él lo estaba persiguiendo. Y cuando él llegó, ya David se había ido. Así que él mandó a matarlo a los sacerdotes. Pero cuando él dice que quién los mataba, porque él no quería matarlo, vino un extranjero y le metió mano a los sacerdotes por orden de Saúl. Hay personas que ellos no se atreven, y a veces cuando ellos quieren hacer cosas, ellos no dan la cara. Pero a veces ellos no dan la cara y no pueden hacer las cosas, pero entonces puyan al otro. Oye, sí, porque tú sabes. Pero y este, como tiene otro carácter, este es el que sale. Pero hay otro que lo estaba apoyando al lado. Porque hay gente que son manipuladores. Le manipulan la mente a la gente. Y hay gente que se deja manipular. Nosotros tenemos que tener cuidado. Y luego, ¿qué hizo Saúl? Lo último. Ya Samuel se había muerto. Y como ya no había profeta del Señor, pero Dios había levantado al rey, que era David, pero David estaba siendo formado. Él visitó la bruja de Endor. Hay quienes dejan de escuchar la palabra y de leerla para escuchar a Walter Mercado, para ver su signo en el periódico, para ver qué le depara el futuro, para ver en la revista el horóscopo, ahora hasta por Facebook, el horóscopo del día. Dígale al que está a su lado, hay que tener temor de Jehová. Saúl visitó la bruja de Endor y fue desechado. Que Dios no te deseche por escuchar algo que no es Dios.
que Dios no te deseche por escuchar voces que no vienen de Dios. Y yo puedo mencionarle muchas personas que fueron del pueblo de Dios, pero fueron gente insensata. Así que pueblo de Dios que me estás escuchando en esta hora, mira bien tus caminos para que veas cómo andas y sepas si eres un insensato o eres un prudente delante de Dios. Porque de eso va a depender tu salvación. Porque podemos mucho aparentar de que somos cristianos, pero Dios conoce los corazones. Ay, Dios sabe que yo te amo, pero déjame robar, Señor. Ay, Dios sabe que yo te amo, pero déjame darle un golpe a alguien. Ay, Señor, tú sabes que yo te amo y de esa boca no sale pero ninguna bendición. Los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Y hay gente que no pega, pero son bien maldicientes. Maldicen la gente. Los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Hay gente que manda a otra a morirse. Dios dice que los que nos hacían persecución teníamos que bendecirlo. De nuestra boca solo debe salir bendición, aunque estemos, como se dice, hermano, bien cogidos. De nuestra boca debe salir bendición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay mujeres que cogen el puesto de los hombres, pero hay hombres que no pegan, pero ¿cómo maltratan con la boca? ¿Cómo maltratan? Y a veces hay mujeres que tienen baja autoestima, pero es a causa del maltrato que viven en su casa. Porque usted lo ve que es muy tranquilo y en la casa eres una, yo no sé para qué, y maltratan a las mujeres. Y las mujeres se van poniendo chiquitas aquí se van poniendo chiquitas. Pídale perdón al Señor. Arrepiéntase. Y eso no se da solamente entre parejas. Hay padres que maltratan a los hijos. Pero no vamos a andar ahí porque eso es largo. Y es triste. Pero para Dios no hay nada imposible. Y la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Dígame y dale un aplauso al Señor. Si Dios te llamó para que fueras libre. Vive en el temor de Jehová y Dios te va a bendecir. Dios puede sacarte de todo eso. Dios te llamó a ser nueva criatura. Dios te llamó para que fueras bendición. Vivir una vida bendecida, no solo para que vivas, sino para que enseñes también, para que a través de tu testimonio personas sean ganadas para el evangelio. Dios quiere que aprendas sabiduría y vivas en el temor de Él. No seas escaso, busca la palabra de Dios y vive según la palabra. Desde hoy yo le pido al Señor que ponga en tu vida hambre y sed de la palabra de Él, para que vivas conforme a su palabra, para que no hagas lo que te dice
hablando. La otra Biblia. Amén, falta la otra. Aleluya. Vive según la palabra. Hay muchas cosas todavía que hay que cambiar en nosotros. Cada uno de nosotros tiene cosas que cambiar. Hoy yo te hablo de la sabiduría, te hablo del temor a Jehová. Porque es necesario que en este tiempo vivamos en el temor de Jehová. Y así como había gente insensata, también había gente sensata y prudente. Y uno de ellos es Josué. Por eso Josué le dijo al pueblo de Israel, él no le estaba hablando a mundanos, le estaba hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, el pueblo santo que el Señor había sacado de Egipto. Él le dijo, escojan ustedes a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no le hablaba a mundanos. Jacob era un hombre que era juegavivo, muy criado por su mamá. Cuando la gente es criada por su mamá, a veces ellos son muy mimados, porque están ahí y la mamá lo protege de todo. Entonces Jacob vivió así, cuidadito de la mamá, pero el otro no. Pero un día Jacob tuvo que irse del lado de su mamá y empezar a experimentar él todas las cosas por él solo. Y entonces aprendió que todo lo que se hace en esta vida tiene consecuencias. Él engañó a su hermano para robarle la primogenitura. Y Labán lo engañó. Le dio otra mujer con la cual él no había trabajado. Un engaño. El segundo engaño. Los hijos le dijeron que su hijo había muerto. Y era mentira. Estaba en Egipto. Otro engaño. Porque es que tú seas hijo de Dios no te va a salvaguardar de que tú coseches lo que sembraste. Por eso es que hay que darle gracias a Dios por la misericordia. Gracias a Dios porque no me pagas conforme a nuestras obras. Porque es que si Dios no pagara por todas las obras que nosotros hiciéramos, aquí no tuviéramos, hermano. No estuviéramos. Entonces yo te doy esta palabra en este día para que medites acerca de tus caminos, para que busques la salvación de Jehová, porque su venida está cerca. Cristo viene. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Van a ser levantados aquellos que van con el Cordero hacia donde Él va. Aquellas personas que están viviendo una vida como que Dios está tardando, después yo vengo. Para ellos va a ser otra cosa. Yo me quiero ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es muy importante que tú vivas según la palabra del Señor, según los mandamientos. Toma tiempo para leer la palabra. Toma tiempo para meditar en tus caminos. Toma tiempo para orar, para que seas edificado, para pedirle a Dios lo que te hace falta. Porque es que aquí no estamos completos todavía, ni somos perfectos. Aún empezando lo que estés empezando, el llamado que Dios te ha hecho, en el camino cometemos muchos errores, pero que esos errores de ayer no sean los mismos errores que cometes hoy. Que seamos personas que aprenden de lo que nos ha ocurrido y no que sea la misma piedra que siempre estemos tropezando.
lo que te es obstáculo hoy para poder ver la bendición de Dios en tu vida. Joven, vive una vida que le agrada a Dios. Madre, así como tú buscas de Dios, enséñale a tus hijos. Varón, guarda tu testimonio y sé el sacerdote que Dios te llamó a ser. Dios te puso como cabeza y tu cabeza es Cristo. La cabeza del hombre es Cristo y la de la mujer su esposo. Vive conforme a los mandamientos del Señor. Joven, obedece a tus padres para que tengas larga vida y todo te salga bien. Yo he encontrado gente diciendo: yo no sé por qué no me salen bien las cosas. A veces no les salen bien las cosas porque no honran a padre y a madre. Andan en su propio camino y después: yo no sé por qué me pasó esto. Es que no honras a tus padres. Las oraciones de los varones tienen estorbo cuando ellos no le dan a su esposa el lugar que se merecen. Cuando las mujeres no se someten a sus esposos, tienen que pasar muchas angustias. Pero Dios te dice: busca mi sabiduría, ten temor de mí y yo te voy a bendecir. ¿En qué me va a bendecir Dios? En que todo lo que hagas te saldrá bien. Has dicho: ¿por qué no me salen bien las cosas? Tal vez no has guardado los mandamientos del Señor. Hay personas que en vez de buscar el rostro del Señor, ellos buscan el mall. En vez de buscar el rostro de Dios, mire, ahora viene el mundial y mucha gente no va a ir a la iglesia por el mundial. Eso viene desde hace muchos años, donde las personas que tenían dinero, eso yo me di cuenta estudiando la Biblia en el Instituto Bíblico, de que las personas que tenían plata, porque estábamos estudiando el tiempo de allá de los griegos, y se acuerdan que ellos tenían a Roma, ¿cómo se llamaba? El cosa ese que está en ruina, que todo el mundo vaya a ver, el Coliseo. Y dice que la gente que tenía plata, ellos hacían esos espectáculos. Y usted sabe por qué hacían esos espectáculos. Dice que para que los pobres se olvidaran de su pobreza. O sea que siempre han visto a las personas escasas recursos como unos pobres. Entretenlos ahí. Por eso dice la palabra del Señor que Él vino a los pobres de este mundo. Por eso hay esperanza para nosotros. No dejes que el diablo te entretenga diciéndote que tú eres un pobrecito, que no puedes, que tú siempre te vas a quedar de la misma manera. El Señor dice: este es mi pueblo, tú eres mi pueblo, tú eres especial tesoro. Si otro quiere dejarse entretener, deje que se entretenga si él quiere, porque la salvación es individual, pero tú no te entretengas y está velando, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. No avisa, no avisa, no avisa. El día y la hora nadie lo sabe. No avisa. Está atento
fin de semana nos encontramos de que habían 2 personas que habían muerto predicando la palabra. Y en la Biblia, si tú ves los que morían adentro en el lugar santísimo, ellos no agradaban a Dios, estaban mal. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. Y yo le decía eso el jueves. ¿Por qué? Y le decía a ellos, si usted sabe que usted está pasando por algo en su vida, dígame que después viene. Y no venga a subirse aquí en pecado. Si tú tienes relaciones sexuales y tú no te has casado, tú estás en pecado. Si tú estás haciendo cosas que no haces en público, pero las haces escondidas porque sabes que no las puedes hacer en público, tú estás en pecado. Hay muchas cosas. Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no seamos insensatos delante de Dios, sino que seamos gente prudente. Aún en nuestro hablar, cuando hablamos con los hermanos, mi pastor decía siempre, tú quieres conocer a alguien, siéntate a hablar con él. Aquí vas a conocer todo lo que hay en su corazón. Siéntate a hablar con él o con ella y vas a conocer lo que hay en su corazón. Si tú fuiste golpeado en tus emociones, en tus sentimientos, ya hay alguien que te compró a precio de sangre y tú no puedes vivir toda la vida de ese modo. Si cuando Dios te llamó tú estabas con un marido que no era el tuyo, entonces espera en el Señor que Dios tiene el tuyo. Alguna o cualquiera de las cosas que uno practicaba sin conocer a Cristo, no la puede estar practicando ahora que lo conoces. Hay que tener temor de Jehová. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie, hermano. Aleluya. 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 Oh, te adoro, Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios.